Women Economic Forum. A nivel corporativo o a nivel de cualquier institución, lo primero que tienes que entender es, si voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el repositorio sobre el que van a ir a obtener esos datos? Particularmente en los temas corporativos, en instituciones, tú dices, oye, quiero saber cuál es el rendimiento de acuerdo, y voy a decir cosas no aparentes, del clima cuando hay mucho sol, cómo está la asistencia de los alumnos correlacionada con la de los profesores, y quizás le ponemos una tercera variable, y cómo se relaciona con el ritmo de crecimiento del PIB. Y a lo mejor eso que no es aparente, si sabes hacer la pregunta adecuada y tienes los datos adecuados, pues te va a dar una respuesta interesante. Entonces, lo primero es que saber es qué datos tengo. Lo segundo, ¿dónde están mis datos? Porque obviamente, pues hoy podemos saber cómo está el crecimiento económico, pero yo no quiero el nacional, yo quiero específico el de Monterrey. Y entonces, ¿dónde voy a ir a buscar esos datos? ¿Son veraces esos datos? Es decir, los datos que yo obtengo son del INEGI, quién los obtuvo, son exactos, y eso es lo que hay que entender. ¿Dónde están esos datos para saber estos modelos, a dónde van a ir a obtener esa información que a veces pasa por alto? Luego la calidad, porque evidentemente si la calidad de tus datos no es la mejor, evidentemente si de repente vamos a pensar que tenemos una trayectoria del PIB de Nuevo León, pero en cierto gobierno pues la verdad es que les encantaba inflar la cifra, pues entonces probablemente el resultado que vas a obtener no va a ser el más correcto, y por supuesto cómo genero más retroalimentación, porque algo bien interesante de estos modelos tienen dos componentes: la inferencia, que es lo que hacemos todos nosotros, es decir, preguntarle al ChatGPT o al cloud o al que me digan, y el entrenamiento. El entrenamiento es esta parte de cómo genero más retroalimentación. Pensemos FEMSA, si yo voy obteniendo los datos, mismas tiendas en cierta zona del país, cómo voy integrando nuevos datos, correlacionándola con más información, y eso va mejorando el modelo. Porque lo interesante de esta tecnología, a diferencia de otros momentos, por ejemplo, la revolución de la PC al Internet, no evolucionaba el sistema por sí mismo. Este tiene la capacidad, cuando tienes el modelo adecuado, de entrenarse e ir mejorando con el tiempo. Una forma de entenderlo, si lo quieren ver de manera muy simplificada, está esta película en Netflix que se llama AlphaGo, que es justamente no era generativa, pero como una compañía que se llama DeepMind, que compró Google, pues fue entrenando un modelo para que jugara Go, que es como un ajedrez pero 10 veces más complejo, y en poco tiempo, primero no le ganaba a un jugador mediocre, en un periodo de medio año le ganó al campeón de Go. De hecho, ahora hay una nueva serie en Netflix que está relativamente buena, digamos como una primera aproximación, en donde sale Bill Gates y empiezan a tener un poco esta discusión de lo que viene, ¿no? Esa acaba de salir, me parece que el viernes regresaba, se las recomiendo, relativamente es un buen inicio, digamos no es tan profundo, porque la otra cosa que hay que entender es que cuando uno tiene datos, pues esos datos tienen ruido, es decir, es como, pues lo voy a decir con mucho respeto, pero como la mañanera. Yo que soy periodista, pues veo la mañanera. ¿Por qué? Para que ustedes no la vean, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienes mucho ruido. O sea, hoy, por ejemplo, que estuve viendo un pedazo, que España y que nos pidan perdón y no sé qué, pero dentro de ese enorme ruido que genera ese evento, hay una señal. Y entonces el talento radica, pues digamos, en quitarle ese ruido a la información y saber exactamente dónde está lo relevante de lo que está diciendo o lo que tiene consecuencias más específicas. Por ejemplo, si dice, pero es que los de BBVA, que es un banco de origen español, el más grande de México, dice, les ha ido muy bien, entonces estás viendo que podría derivar en alguna regulación. Eso es justamente quitarle el ruido. Lo siguiente es el sesgo, porque evidentemente, y ahorita voy a platicar un poco de ello, cuando estamos hablando de temas de equidad de género o muchos otros, es muy famoso un caso de la policía de Chicago, que hacía profile, es decir, que identificaba los criterios, digamos, para identificar a un posible criminal, y obviamente pues tenía un sesgo racista. ¿Por qué? Porque los datos justamente de la policía de Chicago pues tenían un sesgo racista inevitablemente. No es que el que diseñó el sistema dijo, claro, vamos a hacer un profile a los afroamericanos, más bien es que el sesgo cognitivo que ya tenían esos datos es uno de los grandes puntos ciegos de este sistema. Luego hay otro que quizás es un poco más técnico, pero es la diferencia de dominio. Es como si yo llego y le pregunto a mis datos, oye, ¿cuántos goles metió el equipo campeón de fútbol? Y entonces mi base de datos es de béisbol, pues no me va a poder decir, y a veces tienes los datos correctos sin el ruido, sin sesgo cognitivo o bastante disminuido, sin embargo le haces la pregunta incorrecta al dato correcto. Y eso, aunque parezca obvio, es algo que ocurre demasiado
de manera común. Y aquí lo que estamos viendo en estas gráficas, pues es cómo ha ido evolucionando y cómo algunos piensan que no. Ya me voy a ir apurando, pero creo que una parte importante, porque estoy viendo el tiempo, es que cómo entender esta tecnología. Eso que ven ahí es un GPU. Obviamente todas las láminas que están viendo son hechas con inteligencia artificial, porque no podría estar en esto si no estuviera usando estas cosas día y noche. Ahorita le estaba contando a Bernabé cuáles son las estrategias, pero ahí lo que ven es un GPU y la otra mitad es una neurona. ¿Cómo conceptualmente entenderlo? Que eso es importante para tener un punto de partida y saber cómo utilizarla. Pues es que NVIDIA, junto con AMD y algunas otras empresas, fabrican las neuronas, que es lo que alimenta a los modelos fundacionales, es decir, a los cerebros. Y es que a veces, ¿por qué NVIDIA le va tan bien? Pues porque NVIDIA fabrica las neuronas que usan los cerebros de los sapiens sapiens, o sea, nosotros. El pináculo, digamos, cuando uno ve pues algunos políticos o a los conductores del transporte público, dices, pues no somos el pináculo de nada, ¿no? Esto es un desastre. Pero realmente, pues el sapiens sapiens es lo más avanzado que tenemos. NVIDIA hace los GPUs que se llaman H100 y ahora vienen unos que se llaman Blackwell 200, que son las neuronas más acabadas, las de un cerebro el más potente, para hacer estos modelos fundacionales. Pero otras compañías como AMD o algunas otras, no quiero discriminar a AMD, son muy competentes, de hecho ahora que estuve en Microsoft me decían, están muy cerca del mejor nivel, pero uno, pues si tú vas a dedicarte, por ejemplo, a barrer, y por decir una tarea muy específica, no necesitas que Einstein barra, entonces tienes que entender, digamos, primero qué neurona, luego qué modelo, porque obviamente cada uno de estos tiene un precio. ¿Qué hay que saber? Bueno, pues que estos modelos fundacionales coordinan a estos GPUs, a estos procesadores, a los de NVIDIA, que tienen una arquitectura Transformer, no me voy a ir mucho por esa parte, pero eso es lo que hace el GPT. Tienen una tecnología, digamos, que predice el siguiente mejor token, que es la arquitectura. Tienen parámetros, es decir, si yo lo meto a la biblioteca del TEC y absorbe todo ese dato, esos son los parámetros que va a tener, en donde voy a generar el entrenamiento, que finalmente es el otro componente. Y finalmente el contexto, que ese es bien importante. Hoy el nombre del juego lo van a escuchar quizás después de que hayan escuchado esta plática, y hoy lo que están buscando los mejores modelos es qué tanto contexto le doy, porque hoy está limitado. Si yo le doy una página de 100 años de soledad de García Márquez y le digo escríbeme una novela, pues no va a poder. En cambio, si le doy un contexto de 10 novelas de García Márquez, cosa que hoy técnicamente no es posible, es probable que me pueda escribir una cuarta que hoy no existe. Todo el nombre del juego se llama contexto y luego una cosa que se llama temperatura para que no diga cosas terribles, ¿no? Women Economic Forum.